¿Alguna vez has estado en un momento tan silencioso, tan quieto, que cualquier sonido se siente como un disparo? Así era en nuestra sala de estar esa noche. Solo el tenue zumbido del refrigerador en la cocina, el lento tic-tac del viejo reloj sobre la repisa y el peso de sus palabras. Palabras que me dejaron sin aliento sin que ella alzara la voz en ningún momento. «Necesito espacio», dijo Nuria. Así, sin más, sin lágrimas, sin agudos, simplemente plano. No le pedí que me explicara, no levanté la voz, ni rogué por claridad. Simplemente asentí una vez, me levanté y caminé directamente al armario del pasillo. Me siguió con la mirada, pero no dijo una palabra. Ni cuando abrí la puerta, ni cuando alcancé el estante, ni siquiera cuando saqué 2 maletas, ambas ya empacadas. Fue entonces cuando lo vi. Su ceño se frunció. No lo suficiente para ser obvio, pero lo suficiente para decirme una cosa. Ella no estaba lista para eso. Pensó que estaba lanzando una bomba. Resultó que yo ya había construido el refugio. ¿Te lo imaginas? Mirar a alguien a los ojos y darte cuenta de que pensaban que tenían el control, pero ya estaban 2 pasos atrás. Esto es lo que necesitas saber sobre mí. No soy del tipo que da portazos ni hace discursos. Nunca he golpeado una pared en mi vida, pero no confundas la calma con la debilidad. Hay fuerza en el silencio, especialmente cuando ese silencio dice que ya me he ido. Nuria solía ser mi persona. Nos conocimos durante un evento de voluntariado en el jardín comunitario. Estaba metida hasta los codos en tierra, riendo, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Tenía esa trenza desordenada, tierra en la mejilla y más encanto que cualquier ejecutiva de alta dirección que hubiera conocido. Yo tenía 33 años entonces, recién salido de una ruptura complicada, todo muros y cinta de precaución. Pero Nuria me hizo querer volver a creer. Construimos una vida en una modesta casa de 3 habitaciones, justo en las afueras de Valencia. Lo suficientemente grande para el perro que nunca tuvimos. Lo suficientemente pequeña para sentirse como un hogar. Yo gestiono la logística de una empresa de fabricación. Nada glamuroso, pero pagaba las facturas. Nuria estaba en marketing, inteligente, impulsada, la clase de mujer que la gente notaba cuando entraba en una sala, especialmente su colega Héctor. Pero no nos adelantemos. Esa noche, después de que ella dijera esas palabras, «necesito espacio», y le entregué esas maletas como si estuviera entregando equipaje viejo en el aeropuerto, ella no se movió, solo se quedó mirando. «No entiendo», susurró finalmente. Me encogí de hombros. Yo sí. Y luego pasé junto a ella, me serví un vaso de agua y encendí la televisión como si no hubiera presenciado el inicio del desmoronamiento de mi matrimonio. La cuestión es que, para cuando alguien dice que necesita espacio, ya lo ha tomado en su mente. Lo que realmente están pidiendo es si todavía pueden tener la comodidad de tu paciencia mientras exploran la salida. Yo no, esta vez no. Así que me recosté en ese sofá de cuero chirriante que elegimos juntos hace 3 veranos, el que tenía la mancha de café que ella siempre quiso quitar. Subí el volumen un poco demasiado, justo lo suficiente para decir: «Tomaste tu decisión. Ahora, mírame vivir con ella». Y la mejor parte, ni siquiera me inmuté cuando empezó a llorar. Porque esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la angustia. No siempre se ve como devastación. A veces se ve como paz. La paz de alguien que lo vio venir y se preparó en consecuencia. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era Nuria. «Hola, pasaré más tarde a recoger mis cosas. Vendrá un amigo conmigo para ayudar a cargarlas». No pregunté quién. No necesité hacerlo. Simplemente tecleé: «No hay problema». Y eso fue todo. Dejé el teléfono y miré la puerta mosquitera que daba al garaje. El aire todavía olía ligeramente a la lluvia de anoche, mezclado con aceite de motor y la clase de silencio que solo se consigue cuando realmente has dejado de esperar que alguien regrese. Me dirigí al garaje, agarré un altavoz Bluetooth y comencé a poner algunas pistas de rock antiguo. Los Secretos, Héroes del Silencio, Manolo García, la clase de música que dice que estoy perfectamente bien. Lo dejé sonar fuerte, no de forma desagradable, solo lo suficiente para que se oyera desde la acera. Luego comencé a despejar la entrada.
Moví mi furgoneta a un lado, barrí algunas agujas de pino, moví los cubos de basura, lo hice fácil, limpio, eficiente. Todo el tiempo seguí pensando, ella espera caos, una escena, tal vez incluso un poco de angustia, pero en lo que está entrando es en orden. Esa es la cuestión. La gente siempre asume que cuando rompen algo, la otra persona se hará añicos, pero a veces descubres que los pedazos rotos hacen una mejor armadura de lo que pensabas. Así que seguí moviéndome, llevando el carro de mano al porche delantero, dejándolo allí como una ofrenda de paz o un desafío silencioso, sin sarcasmo, sin agresión pasiva, solo claridad. Al mediodía, todo estaba en su sitio. El porche estaba barrido, la puerta principal desbloqueada. La dejé entreabierta como una pregunta esperando respuesta, y luego esperé, no ansiosamente, sin ningún sentido de pavor, solo con un vaso de café con hielo y una mecedora que ya no chirriaba porque le había engrasado las bisagras el fin de semana pasado. Es curioso para qué encuentras tiempo cuando el ruido se disipa. Los vecinos pasaban, paseando perros o empujando cochecitos. Un par de ellos redujeron la velocidad, me dieron un asentimiento curioso. Sonreí, levanté mi vaso. ¿Te imaginas estar así de sereno mientras tu matrimonio está siendo empacado y sacado? No es una actuación, es una elección. Porque esta es la verdad. Yo ya había hecho mi duelo en silencio, cuando las señales comenzaron a aparecer, cuando la sonrisa de Nuria ya no le llegaba a los ojos, cuando empezó a trabajar hasta tarde pero nunca parecía cansada. Así que ahora esto era solo limpieza, y yo estaba más que preparado para ello. Exactamente a la 1:47 p.m. Un Seat gris entró lentamente en la calzada. Ella era puntual como siempre. Observé desde el porche cómo se abría la puerta del pasajero y él salía. Alto, delgado, con pantalones caqui, un tono demasiado impecable para el trabajo manual. Esa postura cuidadosa y rígida que la gente adopta cuando sabe que está entrando en territorio enemigo. Héctor, supe que era él antes de que Nuria saliera del coche. Te das cuenta cuando alguien ha ensayado una situación. Cada movimiento es demasiado cauteloso, demasiado consciente de sí mismo. Se quedó allí, escudriñando la casa como si esperara que le gritara. Nuria dio la vuelta por la parte trasera, abriendo el maletero, evitando mi mirada como si la hubiera extraviado en algún lugar. Se movían como una unidad, coreografiados pero tensos, como dos personas que se esfuerzan demasiado por actuar como si hubieran hecho esto antes. Héctor fue el primero en acercarse. Caminó con esa media sonrisa, la mano extendida como si estuviéramos a punto de intercambiar historias de pesca. «Hola», dijo, con la voz tensa. «Sé quién eres», dije, levantándome lentamente de mi silla. No le estreché la mano, ni la miré. Simplemente me giré, desbloqueé la puerta principal y me hice a un lado, sin palabras, sin bienvenida. No necesitaba actuar como anfitrión. Esta no era una visita social. Esto era una transacción, una que habían programado a mis espaldas y que ahora estaban ejecutando a plena luz del día, como si no estuviera plagada de implicaciones. Nuria entró primero, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera tratando de hacerse más pequeña. Ella tampoco me miró a los ojos. Sin embargo, no por vergüenza. No, la vergüenza es un sentimiento. Esto era más como evasión, como si no quisiera darme la satisfacción de ver su incomodidad. Lo seguí justo lo suficiente para apoyarme contra el arco del pasillo mientras abrían cajas y escudriñaban las habitaciones. Era surrealista ver a dos personas intentar decidir qué recuerdos valía la pena empacar. Héctor era el que hacía la mayor parte del levantamiento. Cosas pesadas, principalmente su cómoda, el viejo espejo que ella insistió en que conserváramos en la última mudanza. Algunas de las plantas a las que se había dedicado a poner nombres como si fueran mascotas, intentaron mantenerlo en silencio. Cordial. Podía escuchar el murmullo ocasional de este. Sí, eso también. Cuidado con el borde. Era como ver a extraños diseccionar una versión de mi vida en la que ya no vivía. Me quedé en silencio durante la mayor parte, solo observando. Dejé que la banda sonora de sus movimientos torpes llenara la casa.
Es curioso cómo el silencio dice más de lo que jamás podría decir un grito. En un momento, Héctor pasó a mi lado en el pasillo con una pila de marcos de fotos. Sus ojos se levantaron, inseguro de si debía sonreír de nuevo o simplemente seguir caminando. Eligió lo segundo, movimiento inteligente. Y a través de todo, no sentí nada, ni entumecimiento, ni dolor, solo esta extraña y constante claridad. No estaba viendo mi vida desmoronarse. Estaba viendo cómo se sacaba un peso muerto. Esto no era una traición en curso. Era la escena final de una historia que ya había dejado de leer. Para cuando habían despejado la mayor parte de sus cosas del dormitorio, la sala de estar parecía medio vacía, como si alguien hubiera retocado la calidez con Photoshop. Ella salió la última, llevando un pequeño joyero, el que tenía un broche astillado arreglado con pegamento, y Esperanza una noche, cuando todavía dormíamos, en el mismo lado de la cama. No dijo una palabra. No era necesario, porque yo ya sabía que esto no era un adiós. No realmente. Esta era solo su línea de salida de una obra que pensó que había escrito, pero yo ya había comenzado a escribir el siguiente acto, y ella no estaba en él. Casi habían terminado cuando dije algo. La última carga estaba a medio camino de la puerta. Un par de contenedores de almacenamiento, un perchero portátil, una caja etiquetada oficina con su caligrafía cuidadosa. Héctor acababa de recogerla, con los brazos metidos debajo como si llevara algo delicado. Salí de las sombras del pasillo, lento, deliberado, bebiendo el último sorbo de mi café con hielo. Él no me vio al principio. Nuria sí. Sus hombros se tensaron un poco, apenas perceptible si no estabas mirando. Pero yo estaba mirando todo. Así que dije casualmente, como si estuviera preguntando sobre el tiempo: ¿todavía estás haciendo esos retiros mensuales con tu equipo? Héctor se congeló así, a mitad del paso, caja en brazos, ojos al frente, pero algo dentro de él se bloqueó. Nuria también se quedó quieta. El aire en la habitación cambió, denso ahora, como si alguien hubiera apretado la válvula de presión. Se giró lentamente, tratando de hacerse el tranquilo. «Ah, sí, a veces», dijo, la voz un poco demasiado rápida. «Es solo, cosas de team building», asentí una vez, fingiendo estar interesado. «Cierto, hacen eso». «¿Dónde otra vez?» «En Aspen». Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo, la forma en que lo hace la gente cuando practicó una versión de la verdad, pero olvidó en qué mentira se basaba. Nuria intervino, risa nerviosa cargada como un mecanismo de defensa. «Rotamos ubicaciones», dijo rápidamente, quitando polvo invisible de una caja. «Es algo corporativo». Ni siquiera la miré. Mis ojos seguían en Héctor, y su rostro, de repente, 3 tonos, más pálido que cuando llegó. Tragó saliva, miró la caja, y sus brazos como si pudieran salvarlo. Tomé otro sorbo lento. «Eso está bien», dije, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. «El trabajo en equipo hace que el sueño funcione, ¿verdad?» Ninguno de los dos se rió. Simplemente siguieron caminando. Y fue entonces cuando supe, sin lugar a dudas, que no eran solo colegas o amigos, o la línea que sea que hubieran ensayado, porque nada expone la culpa como una pregunta inofensiva hecha con demasiada calma. No necesitaba pruebas, no necesitaba una confesión, ni siquiera necesitaba levantar la voz. Tenía algo mejor: su reacción. Dicen que el silencio puede decir mucho, pero a veces es la pregunta la que habla por sí misma. Nuria trató de reírse, esa risa temblorosa, demasiado brillante, que no suena bien. «Siempre tuviste una memoria aguda», dijo, pasando junto a mí con el bolso torpemente colgado de un hombro. «Adrián se acuerda de todo, ¿verdad, Héctor?» Héctor no respondió. Estaba demasiado ocupado fingiendo estudiar las tablas del suelo, como si nunca antes hubiera visto la veta de la madera. Su silencio dijo más de lo que las palabras jamás podrían, pero no presioné, no desafié. Simplemente volví a salir al porche, vaso en mano, y me hundí en la mecedora como si tuviera todo el tiempo del mundo. El sol estaba alto ahora, proyectando largas sombras sobre el césped. La brisa olía a hierba recién cortada y a la barbacoa demasiado salada de algún vecino. Desde mi asiento podía verlo todo. El maletero abierto, las cajas, los dos fingiendo que esto no era exactamente lo que parecía. Bebí lentamente. Nuria siguió moviéndose,
tratando de llenar el espacio con movimiento. Comenzó a dar instrucciones. A pesar de que no quedaba mucho por empacar, señalando contenedores ya cargados, preguntando si el espejo estaba seguro, jugueteando con las correas de una maleta como si algo de eso todavía importara. Era una desviación de manual, y no piqué el anzuelo. En cambio, saludé a doña García al otro lado de la calle mientras regaba sus hortensias. Ella me devolvió un pequeño y curioso asentimiento. No entrometida, solo atenta como una vecina que ha visto suficiente en la vida para reconocer una tormenta cuando llega en silencio. Héctor regresó por el camino de entrada, secándose las manos en los vaqueros, evitando el contacto visual como si fuera un campo minado. Se detuvo en el borde del porche, medio girándose hacia mí. «Oye, gracias por ser considerado con esto», dijo. Levanté mi vaso. «No te preocupes», parpadeó, claramente inseguro de cómo leerme. No ofrecí más. Simplemente lo dejé cocinarse en ese espacio incómodo donde un golpe nunca aterriza, pero el silencio golpea más fuerte. Nuria salió la última, teléfono en mano, escribiendo algo rápido, probablemente un mensaje a alguien diciéndoles que iba bien. Me miró una vez, no directamente, solo un rápido parpadeo de una mirada, como comprobando si todavía estaba allí. Lo estaba, y lo estaría, porque esta casa ya no era suya, ni emocionalmente, ni simbólicamente, ni siquiera legalmente pronto. Era mía, y lo estaba dejando claro, no con declaraciones o amenazas, sino con cada respiración tranquila que tomaba, cada sorbo de té, cada segundo en el que no explotaba de la manera que ella había temido o tal vez esperado. Porque a veces lo más devastador que puedes hacer es no hacer nada en absoluto. Estaban forcejeando con la cómoda, la que tenía el cajón inferior deformado y el pomo floral que ella pidió de algún catálogo de boutique. Nuria siempre había insistido en que hacía la habitación más suave, aunque nunca entendí muy bien lo que eso significaba. Ahora ella y Héctor intentaban angularla a través del estrecho pasillo, girándola de lado, golpeando la moldura, murmurando entre dientes. Observé desde el porche, en silencio. Luego me levanté, entré lentamente y desaparecí en el garaje. Regresé un minuto después, rodando el carro de mano por el suelo. Héctor se giró al sonido de las ruedas, su rostro ya ruborizado, las mangas de su camisa remangadas, pero inútiles contra el peso incómodo. Le ofrecí el carro casualmente. Podría ayudar con eso. Lo tomó como un hombre al que le ofrecen una toalla después de caer en público. Demasiado agradecido para negarse, demasiado avergonzado para dar las gracias. Mientras ajustaba la cómoda sobre él, agregué: «Cuidado con las paredes y no rayes el suelo». Asintió rápidamente, murmurando algo sobre ser cuidadoso. Me hice a un lado y dije una cosa más, lo suficientemente fuerte para que Nuria oyera, sin mirarla del todo. «Me quedo con la casa». Ella se estremeció. Fue sutil, la forma en que su mano se congeló a mitad del levantamiento, los músculos de su mandíbula tensándose por solo un instante. Ella no dijo nada. No tenía por qué. Las palabras no estaban destinadas a ser una declaración. No las arrojé como dagas. Simplemente las coloqué suavemente sobre la mesa, como hechos fríos y duros, porque ella sabía lo que significaba. No solo estaba dejando a un hombre, estaba dejando mi casa. El espacio que pintamos juntos, donde bailamos descalzos una vez después de demasiado vino, donde habíamos peleado por los tiradores de los gabinetes y nos reímos de ello más tarde, todo era mío ahora. No porque lo reclamara, sino porque ella lo entregó sin darse cuenta del peso de lo que costaría eso. Héctor siguió trabajando con la cabeza gacha. Nuria lo siguió, escudriñando la habitación como si estuviera tratando de memorizarla. O tal vez tratando de averiguar cómo había cambiado tanto en solo una tarde. Volví al porche, con el vaso rellenado, la silla chirriando un poco ahora. El vecindario estaba más tranquilo de lo habitual. Incluso la brisa se había calmado. A veces, no son los grandes momentos los que definen un cambio, no los gritos, o el llanto, o los portazos. A veces, es un carro de mano ofrecido sin malicia, un suelo protegido como algo sagrado. Una frase soltada con precisión quirúrgica: «Me quedo con la casa», esa fue la línea, y ella lo sintió hasta los huesos. Eran justo después de las 5 cuando escuché el golpe, suave, vacilante,
No es el tipo de golpe que usa alguien cuando todavía siente que pertenece. Abrí la puerta. Allí estaba ella, sola esta vez. Sin Héctor, sin cajas, sin actuación, solo Nuria. El pelo recogido, sin apretar, como si no le hubiera importado mucho su aspecto. Sin maquillaje, sin sonrisa forzada, solo esta tensión nerviosa en sus ojos como si tal vez hubiera ensayado una docena de aperturas y las hubiera abandonado todas en el camino desde su coche. Tomó aire. Una de esas respiraciones lentas que intentan convocar coraje. Solo quería, comenzó, pero yo ya me estaba moviendo. Di un paso atrás, alcancé la consola cerca de la entrada y recogí el sobre que había colocado allí esa mañana. Impecable, sellado. Se lo entregué sin ceremonia. Ella parpadeó, confundida, lo tomó como si pudiera quemarle los dedos. Lo abrió lentamente. Su boca se tensó mientras sacaba la pila de papeles dentro. Sus ojos escanearon la página superior y vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que era. Petición de divorcio, ya firmada, ya fechada, lista. Su boca se entreabrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Yo tampoco dije nada. No tenía por qué. Todo lo que podría haber dicho, todo lo que ella quería explicar o justificar, ya había pasado su fecha de caducidad. La historia había avanzado y ella estaba parada en el último capítulo, tratando de revisar una página que ya estaba impresa. Su voz, cuando llegó, fue más pequeña de lo que jamás la había escuchado. ¿Ya tenías esto preparado? Asentí una vez. Hace semanas. Miró las páginas de nuevo, hojeándolas como si pudiera encontrar alguna laguna, algún malentendido. Su voz se quebró. No pensé que realmente lo llevarías a cabo. Eso me hizo detenerme. No porque me sorprendiera, sino por lo reveladora que era esa frase. Ella no pensó que lo haría porque en algún lugar de su mente todavía pensaba que yo era el que se aferraría, el que esperaría, el que sufriría, pero se quedaría por si ella cambiaba de opinión. Eso es lo que pasa con la gente como Nuria. Confunden la moderación con la debilidad. No ven la calma determinación hasta que es demasiado tarde. La miré. Realmente, la miré. No con ira, ni siquiera con tristeza, solo con claridad. No voy a hacer drama, Nuria, dije suavemente. Esto no es venganza, no es un castigo, es solo paz. Sus manos temblaban ligeramente ahora mientras doblaba los papeles y los deslizaba de nuevo en el sobre. Lo agarró contra su pecho como si fuera un veredicto. Tal vez lo era. Di un paso atrás hacia la entrada. Ella se quedó allí por un segundo más, todavía buscando algo en mi cara. Arrepentimiento, suavidad, una grieta por la que pudiera colarse, pero no me quedaba nada de eso para ofrecer. Ya no. Esto no tiene que ser el final, susurró, la voz apenas audible. Incliné la cabeza ligeramente. No, no lo es para ti, pero lo es para mí. No dije esa parte en voz alta. Simplemente le di un asentimiento, final, educado, y cerré lentamente la puerta. No la golpeé, no la cerré con llave, solo la cerré y me quedé allí por un segundo, mis manos todavía en el pomo, escuchando el eco que se desvanecía de sus pasos por las escaleras del porche. Ese fue el verdadero adiós. No el golpe, no las palabras, sino el silencio que siguió, porque algunos finales no están marcados por explosiones o gritos. Algunos simplemente llegan vestidos de calma, sobre en mano, sin segundas tomas. Estaba a mitad de las escaleras cuando sucedió. Su teléfono vibró. No una vez, no una llamada, un mensaje. Hizo una pausa. No había cerrado la puerta del todo, solo la había dejado entreabierta lo suficiente para observarla. No por mezquindad, por curiosidad. Nuria sacó el teléfono del bolsillo de su abrigo, tocó la pantalla y fue entonces cuando lo vi, el cambio. Su expresión se derrumbó a cámara lenta. Un segundo, estaba compuesta, tal vez incluso aferrándose todavía a una brizna de esperanza. Al siguiente, estaba congelada, los ojos fijos en la pantalla, los labios ligeramente separados, el pecho subiendo un poco demasiado rápido. No solo estaba leyendo un mensaje, estaba absorbiendo algo que reescribió su sentido de seguridad y luego se tambaleó, apenas, pero lo suficiente para cualquiera que prestara atención. Retrocedí silenciosamente hacia el pasillo, me apoyé contra la pared con los brazos cruzados.
Ella no se dio la vuelta. No necesitaba hacerlo porque ese zumbido, ese mensaje, era el que yo sabía que vendría. Una foto grupal de su último retiro de oficina. Héctor y Nuria parados demasiado cerca. Copas de champán, grandes sonrisas. Título para todo el equipo. Héctor y Nuria, finalmente oficial. Ningún signo de interrogación podría amortiguar el golpe. Eso no era chisme. Eso era exposición. Y a juzgar por la expresión de su rostro, Nuria no lo había visto venir. Ella no se lo había dicho a nadie. Pensó que tenía el control de la historia. Pero las historias tienen una manera de escapar cuando las personas equivocadas comienzan a hacer las preguntas correctas. Bajó el teléfono lentamente, los dedos todavía curvados alrededor de él, como si pudiera desaparecer si lo sostenía con suficiente fuerza. Su postura cambió, no como alguien que se prepara para una pelea, sino como alguien que de repente se dio cuenta de que se había adentrado en un campo de batalla desarmado. Me quedé en silencio. No me regodé, no salí al porche. Solo observé, porque ese momento, ese impacto silencioso e invisible, eso era justicia. No ruidosa, no vengativa, solo exacta. Dejé que el chisme de la oficina hiciera el resto. Ella había abierto la puerta. Yo simplemente dejé entrar la brisa. Ella no volvió, no, después de ese mensaje. Escuché el portazo del coche rápido y seco, luego el motor encenderse y ralentizar un poco demasiado antes de salir de la calzada. Me quedé en el porche, no me moví, simplemente me senté con mi café con hielo y el sonido de las cigarras cortando la tarde. Ella pensó que la perseguiría. Pensó que tal vez bajaría las escaleras, preguntaría si estaba bien o si necesitaba a alguien con quien hablar. Pero yo había dicho todo lo que necesitaba con ese sobre. Y ahora estaba fuera de mis manos. Dejé que la oficina hiciera lo que mejor hacen las oficinas. Remover el cotarro, susurrar en las esquinas, observar a través de las salas de conferencias de cristal cómo las reputaciones cambian como la arena. No filtré nada, no reenvié la foto, no comenté. Todo lo que hice fue nada. Y eso es lo que hizo que doliera. Porque cuando el desastre se revela por sí mismo de forma natural, cuando los susurros vienen no de una pelea, sino de una verdad demasiado obvia para esconder, no hay un villano al que culpar, solo opciones y consecuencias. Me recosté en la silla, las piernas estiradas, el vaso descansando sobre mi pecho, y miré al cielo como un hombre que acaba de entregar el movimiento final en una partida de ajedrez que nunca quiso jugar en primer lugar. Eso es lo que pasa con el poder. No tiene por qué ser ruidoso. A veces se encuentra en el hombre que no se inmutó, el que no gritó, no rogó, no siguió el guión escrito para él por alguien que pensó que podía dirigir cada escena. Unos minutos más tarde, recibí un ping en mi teléfono. No de Nuria, ni siquiera de alguien que reconociera. Solo un hilo grupal reenviado 2 veces, ya lleno de reacciones. Emojis de asombro, un par de guau, una respuesta brutal que solo decía, supongo que RRHH va a tener un lunes divertido. Sonreí, no porque estuviera orgulloso, sino porque era tan predecible. Nuria siempre había creído que podía compartimentar, que sus decisiones personales no se mezclarían con el lugar de trabajo, que mientras mantuviera su tono profesional y su cara seria, la gente seguiría el juego. Pero la cosa es que la cultura de la oficina no olvida lo que le parece interesante, y un colega escabulléndose con el jefe de equipo en retiros mensuales. Eso es muy interesante. Me levanté, estiré la espalda y me dirigí al interior. La casa estaba más tranquila ahora, más ligera de alguna manera, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado salir meses de aire viciado. En la cocina me serví otro vaso, el hielo tintineando en un ritmo que había llegado a apreciar. Seco, limpio, honesto. Eso era lo que quería ahora. Honestidad, no de ella, sino de mí mismo. Porque durante mucho tiempo he estado tratando de mantener algo ya vacío, diciéndome que las pequeñas grietas no eran estructurales, que tal vez si trabajaba más duro, me aferraba más fuerte, sonreía a través de la tensión, podríamos arreglarlo. Pero algunas paredes no están destinadas a ser parcheadas, están destinadas a ser derribadas.
así que dejé que la fundación se rompiera y observé, vaso en mano, mientras ella intentaba mantenerlo todo unido con encanto y argucias, solo para darse cuenta de que lo que se estaba desmoronando no era solo su imagen, era su ilusión de control. Y yo había terminado de seguir el juego. La llamada llegó justo después de la medianoche. Yo ya estaba en la cama, no dormido, pero tampoco exactamente despierto, solo acostado allí, dejando que el zumbido del ventilador de techo y los sonidos distantes de una noche de verano pasaran sobre mí. La pantalla se iluminó. Héctor, casi me reí. Sonó 2 veces más antes de que contestara. Adrián, hombre, siento llamar tan tarde, pero su voz era aguda, entrecortada, sin aliento, el pánico burbujeando bajo cada palabra. RRHH se enteró. Dijo como si acabara de ver todo su futuro caer por una trampilla. Alguien reenvió la foto. Tuvimos una reunión. Están hablando de revisión formal, posible suspensión. Ni siquiera sé con quién hablar. Esto podría arruinar. Me senté lentamente, acunando el teléfono contra mi oído, y miré por la ventana oscura como si pudiera verlo desmoronarse en el otro extremo. Deberías haber sido más discreto, dije. Tranquilo, medido, final, balbuceó. Yo no pensé que lo haría. Quiero decir, no estábamos haciendo nada malo. Simplemente, ahórratelo, dije, cortando el ruido. Ya tomaste tus decisiones, Héctor. Simplemente no esperabas pagar por ellas. Hubo un silencio tan largo que pensé que podría haber colgado. Pero luego habló de nuevo, la voz más baja ahora, como si hubiera caído en algún pozo profundo de comprensión. Ella no se lo dijo a nadie, ni a una sola alma. Sí, dije. Lo sé. Dejé que eso se quedara allí, silencioso como una nevada, pesado como la verdad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Era casi divertido escuchar esa pregunta de él, como si yo fuera el que dirigía el barco, como si tuviera un mapa de las ruinas en las que se habían dibujado ellos mismos. ¿Qué pasa?, dije. Depende de ti. Pero yo empezaría a actualizar tu currículum. Él no respondió. Y yo no ofrecí consuelo, porque algunas personas no aprenden de las advertencias, solo aprenden de las consecuencias. Podría haber dicho más, podría haber retorcido el cuchillo, pero no necesité hacerlo. Héctor ya no era una amenaza, era un síntoma de un problema mayor que ya se había extinguido. Buena suerte, Héctor, dije simplemente, y terminé la llamada, sin despedidas, sin resentimientos, simplemente terminado. Coloqué el teléfono en la mesita de noche y me acosté de nuevo, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí algo extraño. No ira, no satisfacción, algo más tranquilo, libertad. Porque esto no era solo sobre Nuria, o Héctor, o quien dijo que, a puerta cerrada. Se trataba de mí, del hombre que había dejado de ser en algún momento del camino. El que se comprometía, el que suavizaba las cosas, el que se convencía de que ser firme significaba estar en silencio. Pero ya no. Este silencio, me pertenecía, y no era el sonido de la pérdida, era el sonido de recuperar todo lo que había dejado escapar de mis dedos, un límite sin palabras a la vez. Fue exactamente una semana después cuando escuché el golpe. Esta vez no fue vacilante, fue desesperado. 3 golpes secos en la puerta, luego otros más rápidos, desiguales, casi frenéticos. No me levanté de inmediato. Ya sabía quién era. Para cuando abrí la puerta, ella ya se estaba desmoronando. Nuria con el rímel corrido, el pelo recogido en un moño suelto y desigual, no como si hubiera intentado arreglarse en el espejo retrovisor y se hubiera rendido a mitad de camino. Su respiración era superficial, los labios separados, los ojos muy abiertos, no enojada, no compuesta, solo rota. Ni siquiera dijo, hola. Héctor me ha dejado, dijo, con la voz quebrándose como cristal bajo presión. Dijo que no podía permitirse perder su trabajo, que yo no valía el riesgo. No dije nada. No por crueldad, solo por moderación. Ella me miró como si se supusiera que debía reaccionar, como si fuera a extender los brazos, a traerla, decirle que estaba bien, que siempre estaría aquí, que podría volver a casa. Pero ese hogar ya no existía. Ella no estaba aquí por amor, estaba aquí por consuelo, por rescate,
por familiaridad, pero yo ya no era el hombre que vivía en su red de seguridad. Adrián, susurró, dando un paso adelante. Sé que lo arruiné todo, sé que no debería haber. Levanté una mano no para detenerla, sino para marcar una distancia. Ella se quedó en silencio al instante. Alcancé detrás de la puerta, recogí la pequeña llave plateada que estaba en la mesa de la entrada y se la puse en la mano. Su ceño se frunció. ¿Qué es esto? Un trastero, dije. Tus cosas están allí ahora. Ella miró la llave como si la hubiera traicionado, pero pensé que tal vez podríamos hablar. Solo hablar. Dijiste que esto no era por venganza, que se trataba de paz. Todavía lo es, respondí. Esto es paz. Vi cómo su rostro se tensaba. Los ojos se humedecían ahora. Parpadeó rápidamente como si pudiera contener las lágrimas por pura voluntad. No la alcancé. No me inmuté. Esto no se trataba de castigarla. No se trataba de hacerla sufrir. Se trataba de límites, del tipo que no necesita ser gritado ni defendido. Simplemente sostenido. Y el mío estaba justo allí en la puerta. Ella retrocedió ligeramente, como si la verdad finalmente hubiera aterrizado, y lo vi en su rostro. El segundo exacto en que se dio cuenta de que esto no era una larga pausa dramática en nuestra historia. Era el punto final. Le di un pequeño asentimiento, casi gentil, no por bondad, por cierre. Luego cerré la puerta, lento, tranquilo, seguro. Y cuando el cerrojo hizo clic, no se sintió frío, se sintió limpio, definitivo. Adentro, me serví el último de mi tinto de verano, caminé hacia la sala de estar y me hundí en la misma silla donde todo esto comenzó. Afuera, el viento cambió. Una brisa se coló por las ventanas abiertas, ligera y fresca, llevando el aroma de la próxima estación. Algo nuevo, algo ganado. No me sentí triunfante, me sentí claro. Por primera vez, en mucho tiempo, no le debía nada a nadie. Ni una disculpa, ni una explicación, ni una sola pulgada de mí mismo que no fuera dada libremente. Algunas personas lo pierden todo a la vez, otras lo dejan pieza por pieza, y al final, cuando finalmente miran hacia atrás, se dan cuenta de que están más ligeros, mejor, más libres. Ahí es donde estoy ahora. Y si estás viendo esto, tal vez también necesitabas escucharlo. Suelta lo que ya se ha ido, sostén la puerta, y si vuelven, dales una llave de algo que ya no es tuyo, porque la paz real, no pide permiso, simplemente llega. Si esta historia te ha tocado profundamente, deja un comentario, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite un recordatorio. La paz es más fuerte que la venganza, y no olvides suscribirte para más historias que se quedan contigo mucho después del final.